En este vídeo quiero analizar una disyuntiva que puede darse a veces entre si es mejor aportar de joven o de mayor, ¿vale? Muchas veces se responde la respuesta fácil de cuanto antes empieces mejor. Bueno, sí, pero no es eso exactamente lo que quiero comentar. Imaginemos que nosotros nos hemos marcado, como comentamos en el vídeo anterior, un capital máximo en el plan de pensiones de 300.000. No queremos de ninguna manera que supere esa cifra en ningún momento. Si realizamos aportaciones todos los años, nos podemos pasar de esa cifra que nos hemos autoimpuesto, que hemos considerado que no queríamos pasar. Y entonces tenemos que seleccionar qué años de todos los posibles que tenemos para aportar queremos aportar. Y nos planteamos si poner las aportaciones al principio, siendo más jóvenes, o al final. Las ventajas de ponerlo al principio, pues es que la rentabilidad acumulada probablemente sea mayor, ¿vale? Y en cambio las ventajas de ponerlo al final es que probablemente el tipo marginal, ¿no? La reducción de tipo marginal será mayor porque, bueno, en pico de carrera, cuando tienes 50 años, es cuando tu tipo marginal suele ser más alto. Entonces lo normal es que consigamos una mayor reducción del tipo marginal aportando de mayores, ¿vale? Entonces este es el supuesto que planteo. Si es mejor aportar de joven o de mayor, no los dos. Si tú quieres aportar los dos, aportas los dos. Si no tienes ningún problema, esta es la primera cosa que nos deberíamos plantear. Si aportando todos los años que podrías, que te salen ganancias positivas, estás pasando tu cifra límite, lo primero que te tienes que plantear es si igual puedes pasar tu cifra límite. ¿Qué significa pasar tu cifra límite? ¿Que vas a saltar de tramo? Bueno, pues hazte los cálculos saltando de tramo a ver si te sigue saliendo. Muchas veces es mejor ganar un poquito menos, pero ganar muchos más años, que ganar un poquito más, pero solo pocos años. Entonces esto hay que mirarlo. Pero bueno, pongámonos que no queremos pasar la cifra que nos hemos autoimpuesto y tenemos que elegir. ¿A qué damos prioridad? ¿A la juventud, a la rentabilidad alta o a la experiencia, a los tipos marginales a los que nos vamos a desgravar mayores? Una primera idea que tenemos que valorar antes de empezar con, digamos, el análisis numérico de qué sale mejor, si la rentabilidad acumulada o la reducción de tipo, una primera vía es contemplar la incertidumbre, y es que la aportación de hoy la podemos estimar y la podemos hacer y de hecho la hacemos, pero la de dentro de 10 años, ¿no? Si vamos a comparar si preferimos aportar hoy o aportar dentro de 10 años, la de dentro de 10 años es un quizá. Es decir, no sabemos si la vamos a poder hacer, si la podremos hacer en las mismas condiciones, si tendremos el mismo límite máximo, ¿vale? Y bueno, esto debería en primer lugar, si nos salen rentabilidades positivas, que se presupone que sí, porque estamos decidiendo si uno u otro, nos debería hacer primar el hoy. Y bueno, yo soy un ejemplo de este caso. Lo que aquí vamos a concluir en este vídeo es que, os lo adelanto ya, es que es mejor hacerla después porque el efecto del tipo marginal, de la reducción de tipo, es más sensible que el de la rentabilidad acumulada, pero yo esto no lo pensé hace 4 años cuando me abrí el plan de pensiones, y menos mal que no lo pensé porque ahora, unos años después, se ha reducido la aportación y gracias a que yo empecé a aportar en ese momento, pues ahora tengo 4 años de aportaciones de 8.000 en el plan de pensiones que no tendría si no. Ahora yo ya no tengo ningún problema de capital máximo en un plan de pensiones porque con 2.000 no parece que me vaya a acercar a mis cifras y al final pues fue una buena decisión aportar en ese momento. Y por eso, en mi opinión, es preferible primar la aportación de hoy sobre la de mañana, que no sabemos si la podremos hacer. Dicho esto, ¿cómo enfocar el análisis numérico, ¿vale? Pues la forma de enfocarlo es con la rentabilidad fiscal relativa. La rentabilidad fiscal relativa, que tenéis en el vídeo Planes de Pensiones sí o no, que os dejo por aquí, viene a expresar qué patrimonio tendríamos, qué capital final tendríamos neto si hubiéramos hecho esa operación a través de un fondo de inversión. Entonces, si nosotros sabemos que el capital final es 300.000 o es 1, el que sea, y calculamos la rentabilidad fiscal relativa de unas aportaciones que nos sale el 50%, eso querría decir que esos 300.000 que tenemos en el plan de pensiones, si hubiéramos hecho la operación vía fondo de inversión, serían 200.000. Es decir, serían los 300.000 un 50% más
que lo que hay en el fondo de inversión, ¿no? Dicho de otra manera, conseguir esos 300.000 nos ha costado 200.000 que hemos dejado de invertir en fondos de inversión. Y si la rentabilidad fiscal relativa fuera del 20%, eso quiere decir que nos han costado, hemos dejado de invertir en fondos de inversión 250.000, ¿vale? 250.000 más un 20%, los 300.000 que teníamos. Entonces, la rentabilidad fiscal relativa nos indica cuánto nos está costando conseguir esas aportaciones, y cuanto más alta sea, menos nos está costando y por lo tanto más dinero tendremos en otros vehículos. Entonces lo que hay que hacer es, a lo largo de nuestro ciclo vital, primar aquellas aportaciones en las que la rentabilidad fiscal relativa sea más alta. ¿Y la rentabilidad fiscal relativa a qué es más sensible? ¿A una reducción de tipo marginal o a un aumento de la rentabilidad? Una reducción de tipo marginal va a ser lineal, digamos. Cada 10% que reduzcamos nos va a hacer ganar lo mismo. Vamos a ganar otro 10%, otro 10%, otro 10%. La rentabilidad acumulada no. La rentabilidad acumulada, el primer 100% va a impactar mucho, pero el siguiente 100% va a impactar menos. Y el siguiente 100% menos, y eso tiende a una asíntota y no va a ser tan sensible. Si ya estamos hablando de periodos largos, pues pasar de estar invertido 10 años a estar invertido 20, el impacto debido a la rentabilidad acumulada no va a ser tan importante como una reducción de tipo que podamos tener. Y buscar estos años en los que la rentabilidad fiscal relativa sea más alta viene a ser lo mismo que buscar los años en los que nuestro tipo marginal equivalente sea más alto. ¿Por qué? Porque la rentabilidad fiscal relativa se calcula añadiendo algunas cosas al tipo marginal equivalente, y como esas cosas son las mismas, que es el tipo al que realmente creemos que vamos a rescatar en el futuro, que sería igual para todas las aportaciones, pues se reduce simplemente a buscar los años en los que el tipo marginal equivalente sea más elevado. El tipo marginal equivalente, si os acordáis, es el tipo máximo al que podríamos rescatar en el futuro sin perder dinero. Siempre que rescatemos por debajo de nuestro tipo marginal equivalente estaremos ganando. La rentabilidad fiscal relativa se calcula partiendo de él. Este gráfico, por ejemplo, muestra cuál sería el efecto en el tipo marginal equivalente. Podemos ver cómo le afecta al tipo marginal equivalente un aumento de la rentabilidad, que ahí está expresado en el eje horizontal a través del número de años, con una rentabilidad X cada año. Entonces veis que por mucho que crezca la rentabilidad, eso tiende a una asíntota, que viene a ser pues la asíntota, el momento en el que el 100% del acumulado, todo lo que hay en el vehículo, es rentabilidad, y por lo tanto en el fondo de inversión se grabaría al 19% o a lo que toque, ¿no? Pero no te van a grabar a más, porque ya el 100% es rentabilidad. Esa sería la asíntota. Y en esta otra gráfica podéis ver cuál sería el impacto de reducir tu tipo marginal, ¿no? ¿Cuál sería el impacto de rescatar a un tipo más bajo? Como veis, este es lineal, mientras que el otro pues crece muy rápido, pero luego crece más lentamente. Bien, ¿y esto cómo lo podemos calcular nosotros? Pues es relativamente fácil. Si cogéis la fórmula del tipo marginal equivalente, la ponéis en un Excel y empezáis a jugar con los tipos marginales y con las rentabilidades, podéis estimar si os compensa más un año que tenga un tipo marginal más grande pero menos rentabilidad, u otro que sea al revés. A mí no se me ha ocurrido una forma fácil de generalizar esto en una tabla, entonces lo que he pensado es en pintar unas curvas de indiferencia, y es lo que veis aquí. En el eje vertical tendríamos el tipo marginal al que estaríamos aportando al plan de pensiones, y en el eje horizontal la rentabilidad acumulada expresada a través del número de años. He puesto el 7% anual, me parece. ¿Y qué reflejaría cada línea? Cada línea reflejaría todos los puntos que tienen el mismo tipo marginal equivalente, es decir, por ejemplo, siempre que estemos en la línea azul, es decir, que tengamos una combinación de rentabilidad acumulada y tipo marginal en aportación que se corresponda con la línea azul, tendremos un tipo marginal equivalente del 20%. Siempre que estemos en la línea naranja, tendremos un tipo marginal equivalente del 25%. En la gris del 30%, en la amarilla del 35%, ¿vale? Entonces cada línea representa todas las combinaciones posibles entre tipo marginal en aportación y rentabilidad acumulada que generan el mismo tipo marginal equivalente. Entonces, ¿cómo podemos interpretar esto? Pues si nosotros nos encontramos, por ejemplo, en el punto rojo, que corresponde con la línea de tipo marginal equivalente del 40%, esperamos tener el plan de pensiones invertido durante 20 años,
y estamos aportando al 30%, ¿de acuerdo? Tal forma que nuestro tipo marginal equivalente sería del 40%, pues nos podemos plantear si aportando 10 años más tarde, es decir, reduciendo el horizonte temporal a 10 años, nuestro tipo marginal está por debajo o por encima de esta línea, y lo que nos indica la línea es que para un horizonte temporal de 10 años, es decir, 10 años menos o aportar 10 años más tarde, el tipo marginal al que deberíamos aportar en ese momento para seguir con un tipo marginal equivalente del 40% sería del 33 y pico. Entonces, si nosotros en ese momento pensamos que podemos tener un 35, ese tipo marginal equivalente va a aumentar y va a ser preferible que esperemos a ese momento y aportemos al 35, ¿de acuerdo? Eso sería la curva de indiferencia, y así sería un poco como tenemos que valorar si nos podemos mover por la curva o si al movernos en plazo pues el tipo marginal queda por encima o por debajo. Así que a modo de conclusión, sí, es mucho más sensible el tipo marginal y por tanto numéricamente será mejor aportar cuanto más cerca de nuestros tipos marginales máximos, que normalmente será cercano a los 40 a 55 años, mejor. No obstante, esto es solo para el caso en el que no queramos aportar todos los años, y eso ahora pues igual no tiene mucho sentido siendo la aportación tan pequeña como es de 2.000 euros. Entonces sí, numéricamente lo que compensa es eso. También es verdad que deberíamos primar la aportación de hoy, la incertidumbre del futuro. No sabemos si podremos aportar o no aportar dentro de 10 años, y además todo este análisis sería solo para el caso en el que queremos decidir porque no queremos aportar todos los años que podríamos aportar. Lo primero que tendríamos que hacer es pensar por qué no queremos aportar y si igual nos compensa aportar todos los años. Pero en el caso en el que tengamos que decidir, pues aquí tenemos unos argumentos para intentar hacer algún tipo de cálculo que tenga un poco de sentido. Y nada más, con esto termino. Espero que os haya sido útil y nada más. Adiós.